Hola a todos y bienvenidos a No lo digo yo, lo dice la ciencia, un espacio de tertulia científica y algo más. Somos Pedro Allendez, Daniel Salinas Arizmendi y Nicolás Sánchez. Aquí estamos en un nuevo capítulo de No lo digo yo, lo dice la ciencia. En esta ocasión tenemos un invitado. Bueno, que en realidad se transformó en reemplazo porque Daniel se nos enfermó. O él dice que se enfermó en realidad. Estamos con Francisco Torres, él es profesor de física de la Universidad de Atacama, en Copiapó, la tercera región de Chile. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, buenos días a todos, especialmente a ustedes, gracias por la invitación, a Daniel que no estaba en todo caso, pero es parte de su staff, y a Pedro y a Nicolás, gracias por la invitación. Bienvenido, Pancho, un gusto que estés acá. Hola, Nicolás, bienvenido nuevamente. Permítanme, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y Nicolás, ¿Qué? ¿qué es lo que nos conlleva hoy a poder discutir? Claro. En el capítulo de hoy vamos a discutir sobre el trabajo en ciencia, cómo los científicos hacemos ciencia y sobre nuestros propios cuestionamientos y problemas que puede haber en el rubro o en la investigación científica. Así que vamos a partir discutiendo en general, como culturalmente, por qué la gente cree o no cree en los científicos, cuándo nos creen o cuándo no nos creen. ¿Qué opinas tú, Pedro? ¿Cuándo pasa eso? Pues yo creo que es un gran tema particular en nuestra cultura, el conocimiento. Primero que todo, creo que el conocimiento científico desafortunadamente no llega totalmente a cada rincón, lo que induce a que genere, obviamente, creencias no propias del mundo científico, y obviamente genera o conlleva, obviamente, desconocimiento de todo el desarrollo y la forma de razonar de un científico o en la comunidad científica en sí, siguiendo los protocolos, etcétera. Pero acá, uno de los puntos más importantes que es relevante es el seguir las propias ideas sin un trasfondo, sin una motivación que solidifique ese fundamento, o sea, que esté a favor de las decisiones que toma cada gente. Y eso no estoy hablando solamente de tomar una decisión como comprar un medicamento, como hacer una operación, ojo, no operación médica de cirugía, sino que una operación de hacer efectiva una operación logística, por ejemplo, etcétera. Entonces, la gente creo que carece del desconocimiento, del conocimiento del cómo un científico desarrolla. Por ende, creo que la falta de contacto y la falta de comunicación de los científicos hacia la gente y ese distanciamiento genera esa poca creencia. Estamos hablando de creer en los científicos. Obviamente yo personalmente me encanta la idea en que los resultados, y tanto diarios, que cada uno y cada una tome, y en particular en políticas públicas y gubernamentales, por supuesto, sean con algo de decisiones basadas en estudios. Creo que eso es lo necesario. Y bueno, también me gustaría saber, Pancho, qué nos podrías compartir con respecto a eso. Esa parte eh, nos, nos compete a todos, creo yo. Claro, o sea, estamos hablando de por qué la gente cree en los científicos, básicamente, pero cuando hablamos de la gente, en principio como que estamos hablando de la sociedad, ¿cierto? Exacto. Por supuesto. Aquí se escribió mal la pregunta. Como que existe la idea de que, claro, en principio uno que ha trabajado en ciencia, o por lo menos ha estado en ese camino ya hartos años, tiene la idea de que es más o menos evidente que la gente tiene que aceptar este tipo de ideas naturalmente, ¿cierto? Claro. Y uno piensa que, cuando uno piensa un poquito más, dice, no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente, porque al final las personas no necesariamente, la mayoría no está formada en esa área, así que básicamente existe esa idea de que
de que es como un grupo distinto a mí, ¿cierto? O sea, los científicos son otras personas, Otra cosa. yo no soy un científico, entonces en ese grupito de científicos hay código, hay formas de manejarse que el resto de la población naturalmente no maneja, ¿cierto? Así que el asunto de creerlo, yo creo que en la historia ha pasado más, yo creo, una opinión personal no, yo creo que ha pasado más por la idea, por un factor más humano, ¿cierto? El contacto más general que tiene la gente con la ciencia tiene que ver con los médicos, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Pero otro tipo de científicos, hablar de que la gente esté en contacto con ellos, qué es lo que hacen exactamente, como que se vuelve complicado, ¿cierto? Y es un asunto más o menos práctico cuando uno va a ver a un médico, porque el médico te tiene que decir, y uno le termina creyendo porque confía en él, porque hay una cierta de admiración social, ¿cierto? Está validado socialmente ese científico en particular. Y a lo mejor le pasa a otra área, por ejemplo, astronomía, a lo mejor física está por ahí, que también para ciertas personas como que también existe una valoración porque los consideran inteligentes, creen que lo que hacen es muy complicado, ¿cierto? Entonces por ahí va una idea de serte de que hay una cierta admiración, pero por lo menos le creen a su trabajo, ¿cierto? Pero últimamente hemos visto ejemplos en donde pareciera ser que las cosas se polarizan un poquito más porque aparecen grupos en donde de verdad tratan de anular completamente los asuntos científicos, ¿cierto? Cualquier conclusión que puedan sacar los científicos son cuestionadas solamente por el hecho de cuestionar. Entonces, y se ha visto harto con el COVID, ¿cierto? Porque muchas veces la gente como que romantiza la ciencia y cree que todo funciona bien y concluyen cosas y obtienen resultados rápidamente, pero la cuestión no es tan así, ¿cierto? Es casi un camino aleatorio, a veces avanza, a veces se va para atrás, ¿cierto? Entonces, y ahora que la opinión pública está tan metida en esa idea de qué es lo que está pasando con el COVID, por ejemplo, darse cuenta que existen esos pasos adelante hacia atrás, las conclusiones no son tan directas muchas veces, entonces ahí uno dice, chuta, ¿cómo los científicos, cómo tan mal esos gallos? Claro, Pero como... no están así el asunto, o sea, está funcionando igual que siempre nomás. El tema es que ahora ya están presentes, están más pendientes de lo que pasa. Y por eso es importante tener una base científica, una forma de pensar de la sociedad en la ciencia que determine, por ejemplo, ese tipo de relaciones. Que la gente sepa ese tipo de cosas, que la ciencia no es una cosa continua que va siempre para adelante nomás. Hay una, Claro. voy a complementar, perdóname Nicolás, voy a agregar una información. Es para que entiendan la dimensión de esta idea de por qué la gente sigue sus ideas y no las con un background, con un trasfondo y hechos que han sido demostrados por estudios, por científicos, etcétera. Y hay uno que es muy famoso, obviamente, y que estuvo en boga, fue los grupos que tomaron gran número de adeptos hace unos años atrás, que fue el movimiento contra las vacunas. Y los adeptos al grupo de antivacunas, de verdad fue sorprendente porque fue una cobertura de medios a nivel internacional grande, ¿okay? No es despreciable, no estamos hablando de un grupo local de 10 personas, estamos hablando de más personas. Estamos hablando de que era en contra de las vacunas. Ahora las vacunas obviamente no fueron desarrolladas y no fueron creadas porque alguien las creó unilateralmente, sino que a nivel internacional se generó, existió un consenso obviamente por las razones que ya están justificadas. No es necesario volver a hablar del por qué la vacuna A, B o C. Pero el objetivo era, por supuesto, evitar el desarrollo de enfermedades y para mejorar la salud de nosotros, por supuesto, del humano. Pero aquí viene otra. ¿Por qué surgen eso? Esa es la motivación. ¿Por qué surgen? Yo sé. Nicolás, ¿por qué? Yo sé. No, lo que pasa es que mucho la ciencia en el colectivo, en la sociedad, creo yo que se asocia mucho a lo oficial. La ciencia es oficial, la ciencia la apoyan los gobiernos. Y cuando hay gente que empieza a dudar o que duda de los gobiernos, porque toda esta cosa de la antivacuna, del terraplanismo y un montón de otras cosas más que pueden salir son de dudas del sistema, de cómo funciona. Y ahí está metido la ciencia también, ¿cachai?
que la gente dude de las vacunas es porque piensan que le están metiendo algo, que no se enferman. Hay intenciones malévolas. Claro, y por ejemplo, cuando tú comentaste que la gente cree más en los médicos, yo no estoy tan seguro que la gente le crea mucho a los médicos, ¿cachai? Porque siempre hay un montón de terapia alternativa, ¿cachai? ¿Mm? Que están y que muchas son falsas, ¿cachai? Sí, Como pero la homeopatía u otras cosas más, o la gente con esta, como con curas medias raras del oriente, que, que se denominan como pseudociencias porque parecen científicas, usan lenguaje científico, pero no lo son. Y ahí es donde todo se confunde, ¿cachai? La sociedad en general no está instruida, porque yo no hablo de educación, hablo de instrucción, no está instruida en el colegio para pensar de forma científica. Pasamos 12 años en el colegio y no aprendemos eso. Y todo se mezcla en la cultura, la ciencia, la pseudociencia y lo mitológico en la religión, ¿cachai? Todo eso está entremezclado y en general no hay distinción, creo yo, ¿cachai? a ver, hay una cosa que quiero agregar, por ejemplo, eh, cuando la gente no cree, literalmente es prácticamente todo ese conocimiento es como lo tomo y lo tiro a la basura. Sí, Y de verdad es literal, es como un caso muy cercano también a la comunidad de física, por supuesto, es las personas que creen que la Tierra es plana, por ejemplo. Obviamente eso es símil a la idea de no seguir un pensamiento o no apoyar, no seguir un desarrollo científico, porque ya está archidemostrado que no es así, pero aún así existe, ¿me entiendes? Ya debería estar extinto en principio, pero aún así, y surgen nuevos grupos, como podrán surgir nuevos grupos en el futuro. Pero ahí es donde el contacto de la comunidad científica toma fuerza, porque la sociedad en sí está muy conectada con con la comunidad, con la sociedad. O sea, claramente un científico no se va, obviamente no va a andar difamando cosas que no son verídicas, por supuesto, y va a transmitir algo que a la gente le va a servir. Para eso existe la divulgación también. Desgraciadamente no es tan abierta, pero sí se da y ya está creciendo. Pero no siempre se da la oportunidad de que todos, por ejemplo, en el colegio, en el pregrado, por ejemplo, han tenido interacciones con científicos o temas que en particular son desconocidos a primera vista y después aparecen muy relevantes porque en realidad siempre estuvieron ahí, pero nunca le llamaron la atención o nunca usaron ese punto de vista como para analizarlo y que es coherente, por ejemplo. Y en ese sentido creo yo que ese contacto con la sociedad es muy relevante, muy relevante. ¿Por qué? Porque genera humanidad, genera un grado de confianza, esa comunicación, esa cercanía que la sociedad de repente le gusta. ¿Okay? Ahora, no necesariamente tienen que estar siempre, siempre estar visitando a gente. Ojalá los científicos pudieran hacer eso, pero el tiempo es escaso. Y aquí el rol de las nuevas generaciones también, de los científicos emergentes. Por algo existe el desconocimiento tan grande de las distintas áreas en la sociedad. La gente, por ejemplo, desconoce qué es lo que hace un físico. Discúlpame, desconoce. ¿Dónde va a trabajar? Yo creo que más de algunos de ustedes y a los que están escuchando, si se preguntan, eh, si algún amigo o amiga o conocido les dice, oh, yo soy físico. Ah, ok. ¿Y dónde trabaja? ¿Qué es lo que hace? en un podcast Entonces, que no te paga. creo que eso es importante expresar. El que en realidad esa pequeña pregunta de desconocimiento, obviamente, está desencadenando o mostrando qué es lo que está pasando en el colegio, qué es lo que está pasando en la universidad. Incluso gente profesional no sabe qué hacen ciertas áreas. O sea, es como, tampoco, tampoco voy a juzgar a todos por no saber, pero debería existir eh, una localización y tener una idea vaga de ciertas áreas, creo yo. Es súper importante, súper importante. Yo les pregunto, por ejemplo, Francisco, ¿alguna vez le ha pasado o Nicolás a eso? Claro,
A mí, yo quería decir varias cosas mientras estoy hablando, voy a tratar de recordarlas todas. Lo primero que me acuerdo siempre es que, claro, uno en la sociedad, uno muchas veces la gente no sabe lo que uno se puede dedicar. De hecho, la gente puede pensar que eres una especie de ingeniero si eres científico. No eres un ingeniero. También a lo mejor pueden pensar que eres, o lo eres todo, ahí vamos a ver. O que eres una especie de profesor, porque haces clases al final, así que también eres profesor. Pues. La mayoría de los científicos no estudiaron pedagogía, o sea, son licenciados en su área y se dedican a formar otros científicos, naturalmente, porque es parte del trabajo, ¿cierto? De ir formando nuevas generaciones. Pero tampoco uno podría decir estrictamente que son profesores, ¿cierto? O lo es, pero también es una especie de ingeniero, también hace investigación, también hace divulgación. Entonces, ¿pero qué hace este tipo entonces? Porque pareciera que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, se valora más el ir, a lo mejor ir a la universidad e ir a trabajar a empresas, ¿cierto? Cosa que en Chile no se ve tanto en los científicos, se ve más que los científicos trabajan en el contexto donde se criaron, básicamente, que es como en la universidad, ¿cierto? Ujú. Entonces, muchas veces pasa eso, que uno no sabe bien cómo autodefinirse, y a veces puede hasta parecer hasta medio pretencioso decir, que yo soy científico, como que, ¿cierto? Claro. Como que bueno, soy físico, como que uno lo ve como palabras mayores, ¿cierto? Como que yo por lo menos lo veo así cuando veo a gente, no sé, porque estudió filosofía, doctorado, recuerdo que tenía una profesora que decía que ella limitaba sus palabras, pero ella no decía que era filósofa, ella decía que tenía un doctorado en filosofía, y ya decir que era filósofa hasta a otro nivel. Para los físicos debería ser algo parecido, ¿cierto? Pero no existe eso. No existe ese limitante que diga, no, yo soy físico, creo teoría. Entonces, si nos cuesta a nosotros mismos autodefinirnos bien qué es lo que hacemos con lo que somos, eh, imagínense en la familia, eso recordaba yo, pues, en la familia muchas veces pasa que ni siquiera tu propia familia, tu hermano, a lo mejor tus papás, no tienen claro 100% qué es lo que haces tú, ¿cierto? Sí, Claro. porque no tiene muchas veces Sí, referencia. se Por da. ejemplo, yo, del lugar donde yo vengo, por ejemplo, no hay nadie que haya estudiado física, nunca jamás conocimos a alguien que estudió física, ¿cierto? Entonces tú eres un ser medio extraño, ¿cierto? ¿Qué significa Por que estudió supuesto. esto? Saben que es algo que cuesta, a lo mejor, que está relacionado con otra área, que a lo mejor podéis trabajar en grupos multidisciplinares, saben que es una cuestión científica, pero el detalle no lo saben, no lo saben. Así que por un lado eso. Y claro, y otra cosa que estaba pensando es que, claro, existe como, es básicamente como dos tipos de cultura que se desarrollan en la misma sociedad. Por un lado tenemos a la línea científica, ¿cómo se llama? Al frente científico lo podríamos llamar, pero por otro lado tenemos otro frente que trata de alguna manera, a lo mejor sin quererlo, de minar lo que pasa en el otro lado, ¿cierto? Porque básicamente ellos tratan de llevar un frente en donde lo que predomina es la pseudociencia. Y es natural que la gente muchas veces lo elija a ellos, no todo necesariamente. Como decía Nico, no creo que la gente confíe mucho en los médicos. Pero yo creo que sí, pero en su mayoría sí, porque al final cuando te estás muriendo igual termináis en un hospital, no termináis Claro. con el brujo o el iriólogo, no. Eh, entonces, esos dos frentes, claro, uno de esos frentes, el de la pseudociencia, ya, sí, pseudociencia también, básicamente te promete cosas, pues ese es el tema. Te promete el cielo y la tierra, soluciones casi mágicas. Y la ciencia tiene otra característica, que básicamente la ciencia va dudando de lo que está haciendo. Entonces esa duda no es muy atrayente, ¿no es cierto? Si Claro. uno ve a una persona segura y versus un tipo dudoso, uno se va con la persona segura, a ese sigo yo, ¿no es cierto? Ujú. Que es más o menos natural en lo humano eso. Mejor tiene que ver con un sesgo más bien cognitivo. Eso iba a comentar, porque mucho tiene que ver con sesgos cognitivos, que entendiéndose sesgo cognitivo como de toda la información que recibo, yo me quedo con lo que yo ya previamente creía, que reafirma lo que yo creía y desecho todo lo otro. Y eso es muy humano, muy natural. También nos pasa a nosotros. Ahora sería bueno que nos pusiéramos a explicar cómo funciona el método científico actualmente. Cómo es que se hace ciencia ahora. El método científico, ¿cómo funciona ahora? Porque como que en la escuela te enseñan que uno pone la hipótesis, hace el experimento, si el experimento comprueba la hipótesis, pero en ciencia no hacemos eso. Yo quería hacer un comentario respecto a eso, pero Ujú. tiene que ver con algo que leí que estoy casi seguro, no estoy 100% seguro, que es de Kuhn, del ¿De libro qué? de Kuhn, Ah, Thomas Kuhn, ¿cómo se llama? El de las revoluciones científicas. ¿ya?
No importa, ver, dilo, no. características de ese libro. Que, que habla básicamente de que en la presentación de los resultados, los científicos básicamente muestran los resultados de una manera más o menos lógica, ¿cierto? Que es como uno presentaría los resultados para que se entienda, pero no necesariamente cómo se hizo el trabajo realmente, ¿cierto? Uno no necesariamente partió por una hipótesis, ese es el tema, ¿cierto? La diferencia entre lo que uno hace realmente, entre comillas, cómo es el trabajo y cómo presenta los resultados, ¿cierto? Él hacía la analogía, lo repito, no estoy seguro si es ese libro, pero la analogía era básicamente como que la presentación de los resultados, básicamente como el folleto turístico para visitar una ciudad. Ahí todo es bonito, todo funcionó, todos los resultados dieron, y en el folleto también, pues te muestran las partes bonitas de la ciudad, no te van a mostrar, si uno va a San Francisco no te van a mostrar ahí la parte alejada del centro, porque es feo la cuestión también, pues, así que, ¿cierto? Así que uno no va a presentar todas las dificultades y todos los problemas que tuvo, las veces que tuvo que devolverse a lo mejor, en ese paso, y eso crea a veces una ilusión de ciencia que no es tan real, por cierto, uno mira el paper y, oh, estos caros, son secos, así le funcionó todo de una. Pero la realidad fue tan así o no fue tan así, y qué tan valuable, no sé si está bien dicho esa palabra, valuable es que para la comunidad también aparezcan los resultados complicados, ¿por cierto? O los caminos que no llegaron a ningún lado, ¿cierto? Para Claro, poder aprender y a lo mejor que otros no repitan los mismos errores, ¿cierto? Sobre todo en un trabajo experimental, por ejemplo. Sí. Es como bien tedioso, bueno, en lo experimental o en estos casos las simulaciones también, porque yo he tenido varios problemas para reproducir algunos artículos de simulaciones. Que uno se topa con varios problemillas entre medio, que no están descritos ahí, como dices tú, A mí me pasó hace poco, estaba buscando unos parámetros en un paper y no los pusieron, no los pusieron. Te dicen que usaron tal programa, pero no te explican los parámetros. Y hay papers que te ponen así un anexo en donde uno puede ir a ver las cuestiones. O las páginas están caídas, o básicamente, o no tienen ese enlace, ¿no? El que odio yo que me pasó recién esta semana, una referencia decía artículo por publicar. Ah. Cuando se referencian artículos que no han publicado todavía, eso... Sí, pues ellos están trabajando en paralelo en otra cosa y Claro. citan ya ese trabajo. Claro, entonces... Mira, yo creo, hay una cosa que creo que igual es importante cuando existen esos problemillas que a la larga detienen. O sea, estás intentando reproducir eso, no sé, por ejemplo, hoy día el lunes, y estás con eso en martes, miércoles, jueves, viernes, por ejemplo, y no te sale porque simplemente de verdad que no aparece una información que debería en principio aparecer. Entonces, yo creo que lo mejor es escribirle a los autores. Sí, es que bueno, es que ahí está, hay una situación de empezar a revisar, pues ya, espérate, no me sale porque no estoy entendiendo bien lo que dice aquí. No estar por cada vez que no te sale algo molestando al autor por cualquier cosa, ¿cachai? Por supuesto que se entiende eso, simplemente que estamos hablando que ya si una simulación corta y rápida, que por más que te debería dar, obviamente, siguiendo todas las descripciones de ese trabajo, y aún no lo puedes obtener, y no es que no hayas hecho nada, o sea, ya incluso has hecho combinaciones de parámetros que están ahí, pero cuando ya se escapa un poco y no lo ha reproducido exactamente como los gráficos que los muestran, por ejemplo, o sea, hay algo más, hay algo raro ahí. Y eso perfectamente se puede generar una comunicación. De hecho, se valora mucho eso, personalmente creo, es la comunicación con respecto a eso. Yo varias veces he escrito y no me han contestado. Es que depende, porque depende del estado de ánimo cuando te leen el correo, de lo que le estés preguntando, de la personalidad de cada uno, porque hay gente que sí valora que te pregunten por tus trabajos. Claro, no pescan, no te interesa. Sí. Pero se valora, o sea, lo intentaste, que esa cuestión es significativa, Francisco. Tú decís como concepto que se valora, ya yo pensaba que... O sea, hay que primero preguntar, ¿sí? Uno espera una respuesta. Ok, ahora, desgraciadamente, hay gente que de verdad está tiene toda la agenda ocupada, o de repente simplemente esos correos se van a spam y no revisan spam. ¿Okay? Y otra cosa es que hay mucha gente que también está sobrevendida, o sea, tiene una agenda sobre agenda, impresionante. Y ahora no justifico que no respondan correos, pero eso se podría entender.
creo yo. Sí, ya, aquí nos metimos a otro tema, así, ¿qué tan reproducibles son los artículos científicos? Porque si, bueno, esto es algo que sufren más los experimentales, pero de que hay artículos de que no los podéis reproducir. Esto yo lo hablaba con una de las entrevistas que hice con Victoria Cruz. Claro, de que hacen todo lo que dice el paper y no les sale. Entonces hay algo como ahí tipo de artesanía o otras condiciones que tú no estás manejando, ¿cachai? ¿Sabes? Qué tan reproducible sea un artículo científico. Y eso es lo que va en contra del método. Si tú no puedes reproducir Por un supuesto. artículo, va en contra, porque no lo puedo corroborar. Y ahí ya va también una crítica mía a estos laboratorios gigantes que solamente ellos pueden medir sus cosas, como el TLHC. Ellos midieron el Higgs y nadie más en su casa puede medir el Higgs. No, pero Yo, igual hay yo voy a- un código, creo o que sea, sí. yo voy a agregar algo acá, discúlpame, Ujú. pero voy a cerrar algo. El método científico en este Dale. aspecto es bien pragmático, es único, universal, en que las descripciones en las cuales son descritos y planteados y la evolución, o sea, es bien único. O sea, si uno sigue eso, se supone que debe ser reproducible en cualquier parte del planeta, ¿ok? Estamos hablando de lo básico para cualquier investigación. Voy a hablar de Higgs Eso es en un para segundo. corroborar, eso es para corroborar. Por supuesto, para corroborar. O sea, hay mucho, es verdad que existen cuestionamientos con respecto a ciertos experimentos y ciertas metodología, y es por eso que existen también grupos que verifican obviamente a otros grupos. O sea, resultados increíblemente importantes que tomaron años en la realización y obtención de ciertos resultados. Obviamente tienen un equipo extremadamente avanzado que no cualquiera puede hacerlo, ¿ok? Pero sin lugar a duda va a existir otro, ¿ok? Que es una competencia, entre comillas, o simplemente son dos grupos que tienen los mismos lineamientos y esos van a intentar reproducir, por supuesto. Ahora, esos grupos que están reportando, yo no creo obviamente que hayan medido así una vez o dos veces, yo creo que han medido varias veces, ¿ok? Desde cero. El mismo experimento y han tenido los resultados. Obviamente están reportando un análisis con error y margen, etcétera. Lamentablemente, lamento mucho que existan esos trabajos que, entre comillas, existen líneas oscuras que no permitan la reproducibilidad rápida de los resultados, ¿ok? Eso obviamente, eso es algo, si es que existe, desgraciadamente no me ha tocado ver así, pero desgraciadamente eso es algo lamentable. Y con respecto al Higgs, bueno, es verdad lo que dice Nicolás, cuando se descubrió el Higgs, ¿quién lo hizo? Bueno, en el gran acelerador de hadrones, el LHC, en la frontera en Franco, Suiza. Ahí el acelerador obviamente es uno y tenía dos experimentos. Uno fue Atlas y otro CMS. Y los que lo descubrieron fueron en la colaboración Atlas, ¿ok? Y la colaboración CMS, que los dos reportaron de manera independiente la existencia, ¿ok? Con estadística, obviamente, similar, no fue exacta la misma porque son independientes, son métodos distintos que convergen a un resultado único, ¿ok? Ambos tuvieron los sigmas relacionados con la estadística suficiente como para poder reportar un descubrimiento y fue así. Obviamente si usted está escuchando, usted va a decir, bueno, ¿por qué yo no puedo confeccionar uno en mi casa? Bueno, la verdad es que sí puede. Si tiene la capacidad monetaria como para invertir esos No billones de puede, dólares, no. Si no tenéis la plata, no podí. no puede. Yo de verdad, yo no soy pro en decir usted no puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que se necesita? Capital. Honestamente, es una colaboración internacional que requiere mucho dinero y por eso está funcionando, por eso se creó, porque muchos países y colaboradores y colaboraciones colocan mucho dinero, por eso está funcionando. Ahora, obviamente no es que acá la señora Juanita de la esquina lo quiera reproducir, yo voy a querer generarme un Higgs. Por supuesto que no se puede. ¿Okay? Nicolás, tú tienes la razón. Sí. Ahora, ojo, ¿Ya? los filtros que tienen para poder reportar y los protocolos son extremadamente altos. O sea, estamos hablando de que en el comité tienen que pasar muchos filtros, ¿ok? Y
todos son muy criticados, o sea, esos son protocolos establecidos en las colaboraciones, especialmente en las internacionales. Eso quiero remarcar, ¿ok? Ya, Francisco, no, Nicolás. yo quiero hacer una acotación. No estoy dudando de la existencia del Higgs, primero. Lo que me molesta, lo que por eso lo mencioné, o lo que quería llevar a la discusión. Claro, puse un ejemplo extremo de una cosa que cuesta millones de dólares, pero tengo la sensación que es más común y me molesta esta como normalización de que hay muchos laboratorios que son especializados y que solamente ellos tienen la capacidad técnica o la tecnología de reproducir esos experimentos, ¿cachai? Y eso nos quita validez o piso al método científico, o se van a pasar varios años a corroborarse si es que hubo una equivocación ahí, o derechamente hubo fraude, o se midió mal, o qué sé yo, ¿cachai? A eso voy. Me molesta esa sensación como de normalidad de los laboratorios muy especializados. Pero lo que quería comentar yo era básicamente que en el método científico no te dicen cuánto tiempo tenés que hacer entre los pasos, ¿cierto? Ah, no, claro. No es... Bueno, y eso es como Que funciona el factor de ahora. tiempo es un factor importante. Mira, Además, creo seguramente el método científico tiene mucha más profundidad de lo que yo estoy hablando acá, así que De ya. Pero además, como que la reproducibilidad es como uno de los últimos pasos, sino una vez que uno testea su hipótesis al final y verifica si es verdad o no, luego vendría el paso de la reproducibilidad, ¿cierto? Claro que Que otros grupos otro... puedan llevar a cabo el mismo mecanismo bajo un contexto totalmente distinto, otros materiales, otra metodología a lo mejor, o metodologías parecidas, pero con grupos totalmente independientes que a lo mejor ni se conozcan. Exacto. Cada uno podría decir, no, es que tienen los mismos alumnos, este fue alumno, este otro, y se están ayudando, ¿cierto? No, o sea, Claro. la para idea la es que no. cita es cuestionable eso. Pero, por ejemplo, en la física partícula me parece el quark top fue descubierto en los 90, ¿cierto? Sí. Pero creo que fue en Chicago, en Fermilab. Sí, Y por ahí ese uno tiempo ese recuerda era un el... ejemplo donde uno podría decir, el Fermilab tenía el monopolio porque no habían otros experimentos que podrían hacerlo. Pero ahora ya, eso fue en los 90, ahora después en la década de los 10, con el LHC se pudo corroborar la existencia del quark top seguramente, ¿cierto? Sí, pues además... Por supuesto, sí. De O sea, hecho, de más que hay un paper por ahí, yo creo que alguna vez lo vi o escuché la noticia, como que se verificaba todo lo que se había descubierto sobre el quark top, que era algo que se había descubierto en los 90, aquí, pero ahora en otros experimentos totalmente nuevos. Seguramente vamos a esperar 30 años más o 20 años más, si es que se llega a hacer un próximo acelerador más grande, en China, no sé dónde. Japón. ¿Japón? ¿Dónde? En ¿En Japón serio? se planea hacer un linear y la otra idea es aumentar el anillo del LHC. Ah, ya. Entonces, si en algún punto a lo mejor van a poder verificar cosas, pero los tiempos naturales de este tipo de experimentos son mucho más grandes que los tiempos naturales de los otros experimentos de otra área, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas. Ahora yo quiero, Dirían que podamos hacer un LHC casero, quizás. Pero por ahora ahora yo quiero acotar. Yo voy a acotar algo, por ejemplo, que han sido bien significativos en los desarrollos, especialmente en lo que respecta a reproducibilidad y lo que respecta a descubrimiento. Y no estamos hablando de descubrimientos chicos, descubrimientos grandes. Por ejemplo, para inicios de los 80, aproximadamente el 82, me parece que fue en Stanford, Cabrera reportó el famoso monopolo magnético. ¿Okay? Él lo midió, reportó que había medido, lo encontró, y lo reportó y lo publicó. Después de eso fue la cacería de los monopolos magnéticos. ¿Okay? Ninguno lo reportó, ninguno pudo encontrarlo. Por eso es tan famoso ese ejemplo en cuanto a reproducibilidad, por ejemplo, que prácticamente ese trabajo se reportó, fue publicado, pero después nunca se encontró. O sea, ¿qué pasó ahí? No es ¿Entiendes? real. Porque llega un No es momento en que la real. gente dice que no es real. Dice que es lo que está pasando, efectivamente. Y lo Claro. otro que pasó a inicio en aproximadamente el 2011-2012, que fue el ejemplo me parece que fue un laboratorio en Italia que reportó los famosos neutrinos superlumínicos y que ellos lo habían encontrado. Y ese ejemplo fue Fue un boom, controversia una mundial, noticia. fue controversia mundial. O sea que existan neutrinos, que son partículas fundamentales,
que viajen mayor a la velocidad de la luz y por ende son superlumínicos, eso la teoría no lo describe, ¿ok? Eso viola la relatividad especial o simplemente no es física. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué es lo que generó una controversia? Porque estamos hablando que está violando o está pisando un nuevo terreno desconocido y en principio no es fácil de llegar en caso de que fuese real, y los teóricos de verdad dudaron mucho. Lo presentaron con todas las controversias en el CERN ante un auditorio lleno, ¿ok? Online también, millones de espectadores científicos, en su mayoría, por supuesto, esperando el anuncio. ¿Y qué es lo que pasó? Que después comentaron que hubo un error. Fue de verdad, pues obviamente le significó el puesto al director, pero fue significativo eso. Entonces, aquí también existen, ¿y por qué pasó? Por apresurado, ¿ok? Ahí se apresuraron en lanzarlo y de verdad fue un error ahí, ¿ok? Pero eso es importante comentarlo, han existido errores de ese tipo, pero se han corregido, sí, asumieron el error, sí. El del monopolo, obviamente, la comunidad dijo, no lo encontramos por ningún lado, el monopolo magnético. A todo esto a la gente les comento, la teoría electromagnético, las ecuaciones de Maxwell, dicen que no existe un monopolo magnético, hasta ahora. ¿Okay? Teóricamente existe, pero la realidad dice que no, hasta ahora. ¿Okay? Hay pseudopartículas que se comportan como monopolos, sí. Ve que igual sirve la teoría para otro Sí, contexto. No o sea, fundamental. los monopolos magnéticos, el monopolo de Dirac funciona súper bien, teóricamente una maravilla, pero la realidad dice otra cosa. Eso quería comentar, o sea, de verdad es lamentable que exista, que ha pasado. A veces pasan este tipo de cosas que me estaba acordando de esta historia. A veces pasan esta historia porque el científico miente, ¿cierto? Claro. Así que hay un par de historias que yo me acuerdo que hace poco estuve leyendo, que era un libro que quería leer, pero no encontré, no recuerdo el nombre, pero tenía sangre en su ¿Su portada? título, sangre, decía algo de blood, algo por el Ya. estilo. Y es la historia de una mujer que querían llevar a otro nivel el trabajo con respecto a los genes, a los Ujú. genes de las personas, el ADN, todas esas cosas. Ujú. ¿Mm? Y la empresa recibió inversiones, y nunca lograron hacer lo que ellos prometían. Entonces mintieron, y la cabra al final, la niña, la mujer esta, que era una innovadora bien prometedora, bien famosa, hay que buscar la historia. Cayó, terminó desaparecida, con deuda seguramente. Creo que vi un documental de eso, pero eso era una cosa totalmente privada, pues, o sea, Claro, era un asunto privado, sí. Era una empresa privada, recibieron inversiones de gente que creyó en el proyecto, porque lo que querían hacer básicamente era, por lo que recuerdo, era como exámenes de sangre que tú podías hacer prácticamente en tu casa. claro. Y eso era una de las cosas que se podían hacer, que era como iban a tener varios productos que eran muy revolucionarios para la medicina y todo se cayó, ese es el tema. Claro, ahí Prometieron puede. cosas que no pudieron lograr. Pero el tema está en el engaño, con el engaño, que ellos Claro, sabían que no podían. claro, eso te iba a comentar porque probablemente, bueno, había dolo ahí. Era Claro. derechamente una estafa. Y el otro caso que también es más de la física, es el caso de que uno hasta lo encuentra en Wikipedia, se llama el escándalo de Chon Scandal. Chon Ya. es ¿Ya? O con dos puntitos, N. Este es un físico que, por lo que tengo entendido, ahora ya está retirado, tiene como 50 años ahora, que en sus años 30 seguramente, a principios de los 2000, sacó muchos artículos al parecer muy revolucionarios todos. Uno puede encontrar la lista incluso de los artículos acá. Con los años, 2, 3 años, se empezó a descubrir que la mayoría de sus artículos eran falsos. Era falso. Eran falsos, y uno puede ver la lista y tiene las mejores revistas, tiene muchos Nature y todo. La revista Wow. Science. ¿De qué publicaba él? Eran cosas. Era experimental de materia condensada. Ujú. O sea, yo te voy a comentar algo que cuando aparecieron muchas Ujú. noticias, eso la gente tiene que saberlo. Y posterior, obviamente, una vez ya estaban publicados, ya llevan tiempo, las revistas, prestigiosas revistas, ellos envían nota y literalmente informan que los resultados de estos artículos que han sido publicados
no se han considerado. Mm. Eso pasó. Yo ya lo he visto ya en reporte, en particular en Nature, y eso es así, o sea, no porque ha sido publicado, eso va a ser, obviamente, primero se entiende y se cree en que el resultado reportado ha sido con una buena intención, sin conflictos de interés, por supuesto, y lo más importante es que para generar una contribución, aportar algo nuevo, pero sin el trasfondo de generar fraude, o sea, eso es por defecto. Ahora, lamentablemente, se demostró eso, es verdad. Como también artículos que fueron diseñados por inteligencia artificial y que fueron publicados. Y simplemente se hizo eso básicamente para demostrar que inteligencia artificial podía generar texto y las revistas perfectamente lo podían aceptar como algo coherente. Yo no sé quién fue el referee, por supuesto, que Los le tocó referees leer son más de eso, uno. o los referees, No, por, ej- los referees, por supuesto. por ejemplo, en este caso, Chon, hay hartos cuestionamientos, por ejemplo, a las personas, porque en el grupo con el que él trabajó, publicaba, muchas veces creyeron en él, pues ellos mismos decían, no, yo no revisé los datos. Yo asumí de que lo que midió él era verdad. Sí, Ya, sí, pasa claro, mucho. mira, Con esos datos, para explicar algo, para explicar algo, cuando queremos publicar algún artículo científico, se manda el artículo a una revista y la revista la revisan un otras comité, personas, los referees. tu referee. Un equipo de científicos, por supuesto, que son instruidos en tu tema o en el área, que en principio también están bajo recomendación tuya. Tú puedes seleccionar quiénes son los que tú crees que son aptos para poder referir, Tú puedes dar decir más o menos quién. tú puedes dar nombres de quiénes son gente que trabaja en esa área. Tú puedes hacer una lista. Pero sigue siendo incógnito. Claro. Sigue siendo incógnito en sí quién son los referees, porque son anónimos. Pero claro, ahora lo que te comentaba Pancho, claro, el referee no va a hacer el experimento de nuevo para corroborar, sino que revisa el texto que tenga el sentido que corresponda. Revisa texto, revisa conclusiones en función de más o menos los datos, o sea, Entonces, que la conclusión se acorde a los datos que estáis presentando. Sí. Eso. John publicó muchos artículos en donde básicamente incluso engañaba a su propio grupo, al grupo con el que estaba trabajando. Entonces publicó muchos artículos que a lo mejor ellos mismos asumían de que estaban bien medidas las cosas y todo, pero aquí es donde sí funcionó la reproducibilidad, ¿cierto? O sea, empezaron a pasar los años, la gente trató de reproducir estos experimentos y se dan cuenta que no, hay algo raro acá, no funciona. Y empezó a pasar con cada vez más grupos, ¿cierto? Porque era súper prolífico el tipo, si sacaba, imagínate, era súper joven, tenía 30 años y así 10 physical review, ¿qué más? Cosas que uno ve por acá, Applied Physics Letters o Advanced Materials o Nature también uno ve por ahí. Un montón de artículos, el tipo debe estar sacando 5 artículos de muy alto impacto todos los años. Entonces llamaba la atención, por recibió premios y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Un tipo que es tirado para genio, ¿cierto? Le da muy bien, tiene mucho, trabaja muy bien experimentalmente y descubre cosas nuevas. El tema es que nadie podía reproducir los experimentos, ¿cierto? Entonces ahí empezaron las dudas, las primeras dudas, de gente que se dio cuenta que parece que los datos estaban generados de cierta manera que hacía que los errores, los ruidos siempre fueran parecidos incluso a distintas temperaturas. Entonces eso no tenía sentido. Lo pillaron, pues, en el fondo. Ya, ahí se dieron cuenta, ya, no, esto está mal. No puede darme los mismos resultados a distintas temperaturas, no, raro. Entonces, cayó, John cayó, ¿cierto? O sea, voy a agregar. Podemos discutir. Voy a agregar una información que es relevante. ¿Por qué es tan importante eso? O no es que nosotros lo estemos inventando, el que científicos, por ejemplo, se han visto involucrados en irregularidades. Y uno de los ejemplos que en Europa fue muy, muy controversial, aproximadamente entre los años 2000 y 2007, en España. Fue muy controversial el trabajo de unos bioquímicos y de biología molecular. ¿Okay? En particular, algunos que estaban en grandes centros y eran académicos también. Ahora, en particular,
uno o una, no recuerdo el nombre específico, pero sí fue sancionado, obviamente se le pidió la renuncia de su participación y las revistas retiraron las publicaciones que habían realizado por la manipulación de datos. Fue muy horrible eso para la ciencia en España, pero Ya. ocurrió. Pero ¿por qué pasan esas cosas? ¿Cuál es el incentivo de hacer fraude? ¿Cuál ¿Cachai? fue la motivación de la manipulación? ¿Lo digo yo o lo dicen ustedes? Dilo tú. Claro, que la forma en ciencia de cómo se mide un buen científico es la cantidad de artículos que uno tiene. Cuando uno quiere buscar trabajo en universidad o centro de investigación, te miran la cantidad de artículos y en dónde se publicaron esos artículos, en qué revista, porque no todas las revistas tienen el mismo prestigio, digamos. Entonces ahí se fomenta estas cosillas. Y una forma para medir qué tan buen científico es uno es algo que se llama índice H. Yo sé que Pancho lo explica bien. ¿Yo? Sí, yo... No, yo simplemente digo cuando el índice H, alguna vez que lo estudiamos, que la manera simple de calcularlo es el número de paper básicamente que tienen cierta cantidad de citas. Ese es el número, el número que representa el H, ¿cierto? El H es el número de paper que tienen esa cantidad de citas en tu lista de papers totales que tengáis, ¿cierto? El número máximo posible, ¿cierto? Entonces uno puede hacer ejercicio, puede comprobarlo. De hecho, si uno va al Google Scholar y uno se mete al perfil de cualquier académico, uno ordena los papers por cita y uno puede contar, uno va a ver ahí el índice H, te sale. Uno simplemente puede contar el número de papers hasta llegar al número que corresponda, ¿cierto? Que corresponda el número que tú estás contando con el número de citas. Y para ahí, pues, ahí está el índice H, ¿cierto? El tema es que Si yo tengo 1000 artículos y cada artículo con una cita, mi índice H es tu 1. índice H1, ¿cierto? Sí, puedes tener millones de artículos. Lo importante es que existe un cierto equilibrio ahí entre número de paper y citas, ¿cierto? Y si yo tengo un solo artículo con 1.000.000 de No, citas, mi índice H sí, podría es ser, 1. imagínate fuera Newton y escribiste el principio matemático de la filosofía natural en 1680 y tanto y tenías el índice H y después te dedicaste a la alquimia, a la religión, a cazar falsificadores de moneda, ¿cierto? Claro. Y a los 27 años terminó tu carrera con un solo paper y hiciste una cuestión fundamental para el resto de los siglos. Imagínate en eso más, olvidémonos que hizo óptica y esas cosas. Newton no hubiese tenido un índice H1 nomás, ¿cierto? Claro. Óptica también, el otro libro. Ising creo que le pasó algo así, pues creo que no. Ising me parece que tiene el paper en el que trabajó con el modelo de Ising. No sé si Parece que le pasó eso. Pero hay casos parecidos, por ejemplo, de Peter Higgs. Que Peter Higgs también tiene pocos papers. Me parece, habría que comprobar eso, que son como 10. Entonces él jamás va a poder superar el índice H igual a 10, ¿cierto? Claro. No puede. Ese es un tema. Aunque Claro. tenga un paper que le valió, o dos, no sé cuánto, que le valió un premio Nobel, no puede superar ese índice H. Sí, son casos particulares, ¿cierto? No creo que sea la generalidad que se dé en ese tipo de casos. ¿Pero ustedes creen que el índice H es un buen medidor de tu trabajo científico? ¿De que seas un buen investigador? Yo creo que siempre hay que estar mirando en esa clase de indicadores, ¿cierto? Porque qué hace con un indicador estático y para siempre como cuál va a ser, o que sean varios índices los que te puedan decir esa información, de si tú en principio eres bueno o eres malo. Pero claramente, aquí no hay bueno y malo, digo, o eres mejor o no eres, o no eres. No eres tan mejor. A ver, hay una cosa que Claro, porque un que es índice H importante. no te va a decir cuán malo eres, o no tiene sentido eso. Hay una cosa que es súper importante remarcar, que ¿por qué surgen los índices y por qué surgen todo esto? Es por una necesidad que se busca de rankear, de buscar el mejor, de calificarlo, ¿okay? De que sea explícito ante el mundo, y es por eso que está el ranking de Shanghái, que describe las universidades, por ejemplo, por área y en general por nombre, ¿okay? Y por país. Está los índices, en particular para los investigadores, el índice H, como lo comentaban, y nuevamente, cae en la necesidad de poder rankear, ¿okay? La producción científica. Y eso trae, ¿qué? Trae, bueno, prestigio, por supuesto, pero también nos indica
cuán productivo es una métrica que indica cuán productivo es un científico, ¿ok? De acuerdo a lo que publica y de acuerdo y lo relaciona con el número de citas, ¿ok? Pero es una idea. Obviamente, lo que ustedes ponen sobre la mesa es algo que ha sido algo muy controversial. O sea, si tienes un índice 1, un índice H1, perdón, un índice H2, de verdad es que no es lo correcto, o sea, es malo y te pueden decir malo. Eso de verdad o si tienes un índice H bajo, no eres bueno. Eso es lo que quieren decir. Porque has sido medido bajo esa métrica. No, obviamente el índice H no es el único, hay varias métricas también, pero es una que se usa mucho, ¿ok? Desgraciadamente es así, es una realidad. Ahora, lo que dice Nicolás, la necesidad de publicar, bueno, obviamente los contratos actualmente requieren eso. Estamos hablando de que los investigadores tienen contrato y que mínimo tienen que tener 2 o 3 publicaciones por año. Y eso ya el contrato es algo explícito en los investigadores también. Sí, la La universidad nece- sí tiene mucho eso. Exacto. ¿Y eso qué es lo que induce? Que induce dos cosas, obviamente. Hay una simbiosis entre, obviamente, el número de publicación y calidad de publicación. Entonces, eso obviamente induce a, como decía un amigo, que se generen muchos spam publicados, ¿eh? Pero también reduce la calidad. Y ahí está de la mano cómo se compensa eso. Pero ¿Cómo eso es eso un hecho, afecta a la es ciencia? una realidad. Por supuesto, por supuesto. Claro, porque al final estos métodos de medición también terminan afectando en cómo se hace la ciencia, ¿cierto? Sin lugar a Entonces, dudas. un método de medición con libertad total, a nadie estaría a lo mejor preocupado de que tengo que sacar esos. Como dices tú, pues muchos investigadores en la universidad le exigen 2 papers y tienen que ser Q1, Q2 y tienen que ser 2 o 3 papers al año, ¿cierto? Y cuando Sí, quieren acreditar los ¿Qué es doctorados, el Q1, claustro de Q2? profesores también tiene que tener sí. cierta tasa ahí de producción. Ujú. Sí, Nicolás pregunta algo algo que es nuevo, ¿ok? O relativamente nuevo, que es la categorización de definir revistas de tipo Q1, Q2, y obviamente revistas y especialidades y áreas, Q1, Q2, Q3 hasta Q4 me parece. Entonces, esos son nuevos rankings que obviamente se espera que los científicos sean, ojalá, estén publicando en Q1. Eso es lo deseado. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque son revistas que están súper bien. Son las más bacanas, son las mejores. De acuerdo a ese ranking, son las mejores. Exacto. Ojo, pero hay que tener presente que revistas que antes eran muy prestigiosas, que eran top, era como de tu área, es como tienes que estar y perfectamente pueden estar o haber pasado a Q2. Esa cuestión es algo ya es real, ¿ok? Pues pasa con la Entonces, revista emergente igual. sí, sí. De hecho, ojalá ahora para publicar ya no es enviar a una revista porque esa es la revista de mi área, sino que es buscar cuál es la revista que está en mi área y además que tenga un Q1, ¿ok? Y ojalá Q1 y de ahí hacia abajo reescalar. Es una forma que también es muy conocido cuando desde el punto de vista de bibliotecología buscan la estadística a publicar y obviamente cuando los científicos no saben buscar, bueno, le preguntan a una biblioteca cuáles son los rankings y en la base de datos está. Y es famoso el Scopus, por ejemplo. Scopus es una base de datos también, que es a nivel mundial es muy famosa y también genera un ranking, genera un prestigio también. Como también es Web of Science, que es competencia de Scopus, y eso genera, obviamente, bueno, o es Scopus o es Web of Science, ¿cuál es mejor? Nuevamente, competencia, hay sus métricas también. Yo desconozco cuál podría ser, ok, si tú quieres en esta área es Scopus o Web of Science, pero sí hay comentarios que indican que Web of Science, por ejemplo, es un poco, la revisión es un poco más fuerte. Ojo, son comentarios, solamente los que eh, quiero decir acá, ¿ok? Que es un poquito más duro, entre comillas, publicar en Web of Science que en Scopus. Eso como eh, eso lo leí, no es algo que sea un resultado que esté publicado, ¿ok? Eso debo ser
Yo no he publicado en Si Web lo of leíste, Science. estaba publicado. No, si lo leí estaba publicado, sí, pero en un foro. ¿Ok? Cuando están opinando de qué es mejor, por ejemplo, Scope of Web of Science, ese tipo de base de datos, etcétera. Así que Muy bien. ¿Algún tipo de palabras finales? Porque ya vamos terminando. em, primero me gustaría mencionar y, por favor motivar a la gente a cuestionarse temas, no dejarse influenciar por opiniones, ¿ok? Opiniones que en realidad de repente no son, no tienen un fundamento tan fuerte. Y aquí hay que ser súper, súper fuerte, y enfático en esto, y me atrevería a decir riguroso también, en particular cuando existen opiniones emitidas por gente o personajes que tienen responsabilidades muy grandes en decisiones gubernamentales. ¿Ok? Y cuando por comentarios se les emite sugerencias a la gente, a la sociedad que haga esto, pero también creo que es importante que argumenten. Deben dar un respaldo a eso, eh, para que la gente sepa en qué está basado. O simplemente si quieren decir algo, bueno, citen, por favor, el estudio que, no sé, si el ministro de Hacienda o si el Ministerio de Economía y el ministro salen a anunciar o los voceros salen a decir anuncios, por favor que esos anuncios tengan y que lo indiquen, que por favor vean el acta o el informe y el reporte que ha sido el complemento del comunicado oficial, por ejemplo. Creo que eso es importante, el reportar, pero con fuente, no con algo verbal. Y desgraciadamente eso tiene que mejorar. Una de las cosas que me gustaría comentar y como una crítica muy personal a lo que la mayoría pueda leer y lee noticias, por ejemplo, en particular noticias científicas, noticias, ojo, y no solo de ciencia, sino que de economía, pueden ser de estadística, por ejemplo, de cualquier área, es que los comentarios, las notas, etcétera, cuando están desarrolladas, han sido publicadas, si se dan cuenta, las citas en la parte inferior no siempre están, ¿ok? Y eso es súper importante, que la gente tenga derecho al cómo se desarrolló ese artículo, en particular cuando extrae información y cita. Y cuando cita, obviamente, se pide una referencia, creo que es importante. Debería ser, no me atrevo a decir ley, pero ¿por qué no impedir que toda columna o reportaje tenga su cita? Quiero destacar obviamente a CIPER Chile, que en su trabajo de periodístico es extremadamente cuidadoso y es un ejemplo bueno, para para el periodismo de investigación. Y ojo, no solamente tiene que ser periodismo de investigación, sino que ojalá que se repita para el periodismo científico también, etcétera, que agreguen esas referencias. Eso quiero mencionar, porque me sorprende, de repente uno quiere confirmar esa información y tiene el derecho de hacerlo y no se puede porque simplemente no sé dónde están esos datos. Eso En quiero agregar. internet. Nicolás, Francisco, por favor, ¿qué podrían agregar? Yo me quiero unir a tus palabras finales, que me acordé un poco de lo que pasó hace un tiempo también, que llega a ser vergonzoso. Uno se ríe, hay memes de eso, pero que como, y no solo en Chile, sino en todo el mundo, repitieron la noticia hasta el cansancio de que habían descubierto un universo paralelo o uno tangente o algo por el estilo, ¿cierto? Científicos de la NASA descubren un universo paralelo En la con un Antártica. experimento que hicieron en la Antártica o algo por el estilo. Y uno escucha eso y uno al tiro ya, uno solamente leyendo ese tipo de cosas, uno ya se lo tiene que cuestionar, ¿cierto? O sea, ¿qué hacen los científicos de la NASA buscando universos paralelos en primer lugar? Pues fue casualidad o no. Eso es un Como que todo lo bacán lo hace la claro, NASA. es que, Sí, claro, es porque verdad. también existe esa idea, ¿no? Es que como que en la NASA hacen las cosas importantes, ¿cierto? Y uno se lo podría cuestionar, pues si hay un millón de cosas. Entonces, ¿cuál era el experimento? Uno veía los artículos y uno no tenía claro quién era el experimento, cómo se hizo y en el fondo todo lo que estaba detrás era pura especulación respecto a unos resultados, ¿cierto? O sea, había unos resultados y la especulación, una de las posibles resultados una de las posibles interpretaciones que podrían haber era esa idea.
Ya, pero llegar a concluir de que ya se había descubierto por científicos de la NASA, eso ya era una locura, ¿cierto? Así que pasa mucho eso que, en principio, como decía Pedro, instar a las personas a cuestionarse todo lo que vean. En estos tiempos, incluso en donde se pueden crear videos falsos, ¿cierto? Escribir una noticia falsa no cuesta nada, por eso lo hace uno en su casa. Pero vamos a empezar a tener ese problema cada vez más grande, donde incluso hay charlas TED donde muestran ese tipo de cosas, en donde uno puede generar con la inteligencia artificial videos donde hay un ejemplo de Obama, ¿cierto? Donde Obama habla de un discurso que es totalmente falso. Y lo comparan con los demás y uno difícilmente puede diferenciar cuál es el real o no, ¿cierto? Entonces Sí. va a llegar el día en que nosotros nos vamos a enterar una noticia por la tele o por un video y corroborar la fuente va a ser lo más importante, ¿cierto? Incluso más que el mensaje mismo, porque saber si lo que está pasando ahí es cierto o no, ya después van a decir que es mentira y todo, pero sienta precedente, ¿cierto? Que se empiezan a mostrar ideas que no son correctas. Y muchas veces, y otra cosa que me acordaba recién mientras usted hablaba, claro, lo de las fuentes, ¿cierto? Uno tiene así, porque uno puede a lo mejor confiar hasta cierto punto, porque yo trato de no confiar en nadie, pero ya digo sí, porque también uno encuentra que es un periodismo más o menos serio, ¿cierto? Más en comparación a otros diarios, a otros medios. Pero también pasa harto en Chile que existen, existen centros de estudio, ¿cierto? ¿No? Centros de estudio que se arman o se financian como si fueran, me estoy poniendo más político, que se financian, esto se lo he escuchado a otras personas en todo eso, que reciben financiamiento muchas veces de personas que uno no conoce, de instituciones que uno no conoce, que no son públicas, y que básicamente su objetivo no es generar conocimiento. Se muestran de esa manera, pero básicamente simplemente se muestran como tratar de llevar a la comunidad o a la opinión pública sus propias ideas, ¿cierto? Ese es el objetivo final de Claro. ellos. En que se nota en que no someten sus opiniones o su artículo al peer review, ¿cierto? Lo que hablábamos recién de la reproducibilidad. Eso no solamente es verdad para las ciencias experimentales, ¿cierto? Para las ciencias teóricas uno también debería tener mecanismos de gente, de personas que no necesariamente piensan como tú, pero que revisen lo que tú estás escribiendo porque tiene que estar basado en algo, ¿cierto? Sí, a no ser que sean ideas totalmente innovadoras, pero tienen que tener alguna constitución más o menos científica, ¿cierto? Entonces eso de que yo voy y escribo cosas por ahí tratando de influenciar solamente a las personas, también es un error en que uno puede caer muchas veces, ¿cierto? Así que por supuesto, uno cae siempre, cuando uno no tiene el pensamiento crítico como corresponde, desarrollado, cae en ese tipo de problemas, ¿cierto? Sí. También tengo que aprender a diferenciar los distintos tipos de información. Una de las cosas importantes ahí eso creo son yo los conflictos de interés, que ahí agregaría a Pancho en los conflictos de interés que existen y obviamente que se espera que sean declarados y obviamente sin conflicto de interés. Eso es lo que... Nicolás, por favor. Claro, es que lo que dice Pancho ahí de esos grupos es... Su misión es hacer la propaganda no es crecer el conocimiento por crecer, sino que es hacer propaganda a cierta idea. Eso. A veces uno termina dudando de esos centros y es razonable la duda, por cierto, que ya es como la duda final que se transforma ya casi en conspiración. ¿Qué pretende esta gente? ¿De verdad pretenden ampliar las fronteras del conocimiento o simplemente pretenden hacer panfletos disfrazados de conocimiento? Muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Que estén bien. Hasta luego, muchachos. Estamos viendo. Chao. Chao, que estén muy bien. Un gusto en estar nuevamente reunidos. Nicolás y obviamente Pancho. Esperemos poder verte en un nuevo episodio. Muchas gracias, que estén bien y disfruten el podcast a todos los oyentes. Chao.